Acompáñame a ver este video y sé que te va a interesar. Un caballero indescriptible en una cueva, un burro parlante, una piedra descubierta después de 2000 años, todo esto hace que la historia de los moabitas parezca un cuento de hadas. Pero si alguna vez te has preguntado quiénes son estos moabitas de la Biblia y dónde están hoy, toma asiento y echemos un vistazo a la historia de los hijos de Moab. ¿Preparado? Pasemos las páginas. El principio. Moab, el padre de los moabitas, era un descendiente del error. Bien, puede que su madre no diga lo mismo. Quiero decir, es difícil pensar que un acto inmoral pueda ocurrir entre un padre y su hija. Pero es más difícil comprender que un niño salga de semejante inmoralidad. Y sí, en caso de que ya estés intentando adivinarlo, Moab era ese niño. Lote, sobrino e hijo adoptivo de Abraham. Vivió una vez en la tierra de Sodoma y Gomorra con su mujer y sus 2 hijas. Por supuesto, esto no debería sonar a noticia. Y la lluvia de fuego que más tarde envolvió la tierra tampoco debería sonar extraña. Sin embargo, este acontecimiento provocó un gran cambio en la vida de Lot y de toda su familia. Lot tuvo el privilegio de huir de Sodoma con su familia, y afortunadamente pudo escapar con su mujer y sus hijas, pero eso también significó que sus hijas tuvieron que dejar atrás a sus prometidos. Según el libro del Génesis, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por desobedecer las instrucciones del ángel de que nadie se volviera atrás. Sin embargo, Lot y sus 2 hijas siguieron adelante y tuvieron que esconderse en una cueva por miedo a ser alcanzados por la ira de Dios, el azufre de fuego que llovía por toda la tierra. Pero sin saberlo, esta cueva en la que buscó refugio sería el lugar donde su linaje se vería alterado por la tonta actitud de sus hijas. Mientras Lot pensaba en su seguridad y en la de sus hijas, las jóvenes hacían planes para emborracharlo y así tener hijos a través de él. Por imprudente que parezca, su primera hija debió de sentir la sabiduría de Salomón cuando le presentó la idea a su hermana menor, que también se lo tragó todo. Sí, ambos perdieron a sus parejas en Sodoma, y probablemente no pensaban con claridad, pero ¿justifica esto lo que planeaban hacer? ¿Sabes qué han contestado? Y por supuesto, dieron vida a sus pensamientos. Se turnaron con su padre, que ya estaba muerto de borrachera, y consiguieron lo que querían. Tuvieron un hijo cada una, el hijo de la primera hija llamado Moab, significado de padre, y el segundo llamado Ben-Amí, o Amón, el padre de los amonitas. Así que, si no supieras que el Moab de la Biblia nació de una relación incestuosa, ahora ya lo sabes. Y con el paso del tiempo, el nombre de Moab se utilizó para referirse a su descendencia y a la nación que surgió de él. Se dice que el antiguo Moab se extendió desde la tierra llamada Zoar, que significa lugar pequeño. Sus antepasados descubrieron lo fértil que era su tierra, y este descubrimiento constituyó la base de aquello por lo que eran más conocidos: agricultura. Los moabitas se centraron en el cultivo de la vid y los cereales, así como en la ganadería. Esta empresa tuvo un buen impacto en su economía, y pronto adquirieron una enorme riqueza como nación. Debido a este auge económico, Moab se convirtió en una nación bien estructurada, con varias ciudades mencionadas en la Biblia. Eran conocidos por las gigantescas estructuras que llenaban la parte oriental del Mar Muerto, ahora llamada Jordania Central en el mundo moderno. Sin embargo, el gusto de Moab por la religión y su hostilidad hacia Israel formaron una receta para su desastroso final. Religión y cultura. Sin duda, si se tiene en cuenta la relación entre Abraham y Lot, los moabitas y los israelitas deberían considerarse hermanos. Así que sus semillas también están estrechamente relacionadas. También se dice que su cultura y su lengua son algo similares. En cierto modo, ambos son semillas de Abraham, por lo que deberían considerarse lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, su elección de dioses y modo de culto dista mucho de la de los israelitas. Los moabitas estaban tan profundamente absortos en la idolatría, que pronto se convirtió en el tema de sus vidas. Adoraban a varias deidades pequeñas, entre las que se encontraba un dios llamado Astoret. Y así como Yahvé es la deidad nacional y cabeza suprema en la tierra de Israel, Moab eligió a Quemos, un dios de la guerra, como su dios nacional y protector. Como era de esperar, los moabitas solían ofrecer sacrificios de animales a sus dioses, pero a veces iban demasiado lejos, e incluso sacrificaban también seres humanos. Esta elección de religión los puso en el libro malo, y Dios incluso advirtió a los israelitas sobre ellos y sus dioses. En el libro de los Números, se afirmaba rotundamente que no se permitía la presencia de moabitas en el campamento de los israelitas, y tampoco debería haber matrimonios mixtos. Pero no siempre fue así. Hubo muchos momentos en la Biblia en los que los moabitas y los israelitas se llevaban bien. Un buen ejemplo fue cuando Elimelech, un israelita, se trasladó a Moab con su familia para escapar de la hambruna que asolaba entonces la tierra de Israel. Solo buscaba un medio de supervivencia para él y su familia. Pero poco sabía que su búsqueda de pastos más verdes pondría a Moab en los buenos libros de Israel por una vez. En la tierra de Moab,
los dos hijos de Elimelech se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orpa, en contra de las instrucciones de Dios. Poco después Elimelech y sus hijos murieron dejando a las jóvenes moabitas a Naomi, quien regresó a Israel con Ruth. El resto de la historia debería resultarte familiar, ¿verdad? La mujer moabita se trasladó a Israel. Se casó con Boaz, dio a luz a Obed, que es el abuelo del rey David. Ya sabes lo que eso significa. El rey David tenía una abuela moabita, y ella está automáticamente en el linaje de Jesucristo. También, Moab fue un lugar de refugio para los padres de David cuando huía del rey Saúl. La relación de David con los moabitas se contagió a Salomón, pero acabó mal. Salomón, conocido por su sabiduría y su amor por las mujeres, se apartó de los planes de Dios cuando escogió esposas del país de Moab. No lo malinterpretes. El problema no es que eligiera una esposa de entre ellos. No fue el primero en hacerlo. Pero sin duda fue el primero en adoptar los dioses de Moab. Construyó altares para el dios Shemosh, y adoró a los dioses extranjeros en la tierra de Israel. Siendo rey, este acto suyo también descarrió al pueblo de Israel y condujo a la división de su reino. Es seguro decir que no importa lo bueno que ha salido de Moab por una vez. Los moabitas siguen siendo una espina en la carne de Israel. Sin embargo, hemos visto muchas veces en la Biblia, cuando los moabitas y los israelitas se llevaban bien. Estaban en guerra la mayor parte del tiempo. Y los relatos de su relación de amor-odio se encuentran por todas partes en la Biblia. Empieza Moab e Israel. Poco antes del éxodo de Israel de la tierra de Egipto, los amorreos vinieron a por Moab y ser una nación más fuerte. Moab no tenía ninguna posibilidad. Los amorreos los conquistaron y fueron expulsados de su tierra a la parte sur del valle de Amón, donde fueron confinados durante mucho tiempo. Los moabitas tuvieron que adaptarse a su nueva vida en el valle y dormían todos los días con un ojo abierto para que no los volvieran a echar de sus nuevos hogares. Sin embargo, fue en la época de este miedo y de estas noches de insomnio cuando los israelitas se dirigían en masa hacia la tierra prometida. La historia del éxodo es muy popular, ¿verdad? Salir de la esclavitud hacia la tierra prometida. Dios hizo de Israel una nación poderosa y fueron capaces de conquistar a todos los enemigos que se interpusieron en su camino. Uno de esos enemigos eran los amorreos, que pensaban que podían oprimir a Israel como habían hecho recientemente con Moab. Sin embargo, los hombres de Israel contaron con la ayuda de Yahvé y aplastaron a los amorreos. La noticia de su victoria pronto llegó a oídos de los moabitas, y esto elevó su miedo e inseguridad a un nivel completamente nuevo. Es decir, si Israel era lo suficientemente grande y fuerte como para conquistar a los poderosos amorreos, entonces Moab debería ser tan bueno como las cucarachas a sus ojos, ¿verdad? Sí, eso pensaban los moabitas. Así, provocado por su miedo y la inseguridad de su pueblo, el rey Balac pensó en la manera de asegurarse de que los israelitas no tuvieran poder sobre su pueblo, y por supuesto, encontró una manera. Iba a hacer llover maldiciones sobre el pueblo de Israel. Así que sin perder tiempo, Balac envió a sus mensajeros Balaam, un divino al que pagó para que maldijera a los israelitas en su nombre, sobre el pueblo de Israel. Quizá pueda ganarles la batalla. Sé que bendices a quien bendices y maldices a quien maldices. Sin embargo, cuando Balac recibió el mensaje, esperó hasta el día siguiente para volver con los mensajeros del rey y hacer aquello por lo que le habían pagado. Después tuvo un encuentro con un ángel que hizo hablar a su burro. Balaam estaba convencido de que los israelitas eran una nación bendecida a la que nadie podía maldecir. Con este conocimiento, siguió a los mensajeros a Moab por instrucción del Señor. En ese momento los israelitas estaban acampados al norte del valle, así que el rey llevó a Balaam a la cima de la colina y le pidió que hiciera llover maldiciones sobre los hijos de Israel. Pero Balaam hizo lo contrario de lo que se le había pagado. Pronunció bendiciones sobre los israelitas, no una, ni dos, sino 3 veces, y cuando Balac le preguntó por qué estaba bendiciendo al pueblo, le dijo que Israel era una nación de Dios, y que no podían ser maldecidos porque llevaban las bendiciones de Yahvé. Tras este incidente, los temores de los moabitas se multiplicaron, y también empeoró su hostilidad hacia los hijos de Israel. Cabe decir que su enemistad comenzó aquí y se transmitió de generación en generación. Años de guerra. A lo largo del Antiguo Testamento, no se agotan los registros de guerras entre Israel y Moab y otros países vecinos. Eran como 2 hermanos que no dejaban de ponerse de los nervios. Y la mayoría de las veces, Dios mismo pone a Israel en manos de los moabitas, solo para castigarlos por su desobediencia. Moab, por otro lado, parece que están haciendo un buen trabajo hasta que los israelitas vuelven a Dios, y Él hace que Israel los conquiste de nuevo. Y ya sabes cómo va. Simplemente se enjuaga y se repite, y el ciclo continúa durante todo el Antiguo Testamento. En el libro de los Jueces, cuando el rey Eglón era el gobernante de Moab, luchó contra Israel y sometió a toda la nación durante 18 años. La nación le sirvió y pagó tributo en esos años hasta que Dios levantó a un juez llamado Ehud. Ehud era un luchador zurdo que engañó al rey Eglón y lo golpeó con su pequeño cuchillo. Quiero decir,
ya que los soldados zurdos eran muy difíciles de encontrar en aquellos días. Es posible que los guardaespaldas del rey no se percataran de la navaja que llevaba en el bolsillo derecho cuando le registraron. Bien, con búsqueda o sin ella, el tiempo en que Moab oprimía a Israel ya había terminado en ese momento, por lo que el rey no habría podido escapar del ataque de todos modos. Y cuando terminaron con el rey, Ehud y sus hombres lucharon y conquistaron a 1,000 soldados del ejército moabita ese mismo día. Parecería que los días de guerra habían terminado entre Moab e Israel. Sin embargo, la batalla entre Moab e Israel nunca termina. Pocos años después, se ensarzarían en otras peleas sin importancia, y cualquiera de los dos ganaría, dependiendo de lo obedientes que fueran los israelitas en ese momento. Bien, siglos más tarde, tras muchas luchas insignificantes, se produjo otra guerra notable. Después de que Judá e Israel se separaran y Acab fuera rey de Israel, los moabitas fueron subyugados de nuevo, y estuvieron bajo la autoridad de Israel mientras Acab fue rey. Pero poco después de la muerte del rey Acab, cuando Mesha era el rey de Moab, el rey moabita se rebeló contra Israel, y dejaron de pagar sus tributos. Así que, ya sabes a dónde lleva eso. Siguió una gran guerra entre Moab, Israel y Judá, y Edom. El rey Mesha debería haber sabido que estaba preparando problemas cuando se volvió contra el gobierno de Israel. Probablemente lo hizo para luchar por su pueblo y recuperar la libertad, pero no estaba preparado para la gran tropa que se le venía encima. Joram de Israel, Josafat de Judá y el rey de Edom se unieron para luchar contra el pueblo de Moab, y se hizo evidente que la batalla ya estaba en la pérdida de Moab. Imagina un pequeño país que se enfrenta a tres poderosos reyes y sus poderosos ejércitos. Uno pensaría que el rey de Moab debería haberse rendido, ¿verdad? Pero sorprendentemente, aunque no estaba a la altura, aceptó el reto e hizo algo impensable. El rey moabita degolló a su primer hijo en el altar de Quimos ante el ejército contrario. ¿Te parece una locura? Este tipo literalmente ofreció el heredero de su trono a un dios para que pudiera mantener el trono. Me refiero a cosas como esta, como no las conciben las mentes normales. Y no es de extrañar que el alucinante suceso se convirtiera en una de las mayores historias que conocemos sobre Moab. La evidencia de esta historia perdura hasta nuestros días, y aún se cree que el rey Mesha escapó de la espada de los israelitas gracias a este enorme sacrificio que hizo a Quemos, el dios de la guerra. Pero, ¿es realmente Chemosh tan grande como pensaban los moabitas? Definitivamente no. Su sumisión a este ídolo y a los otros dioses que adoraban era su mayor preparación para la perdición, pero no parecían saberlo. Las profecías y el final. Cómo terminó Moab no habría sido una gran sorpresa para el pueblo de Israel y cualquiera que haya visto el registro de la suma de los profetas en el Antiguo Testamento. Siendo una nación rica que parecía tener todo lo que necesitaba, los moabitas se volvieron muy orgullosos y se negaron a reconocer la soberanía de Yahvé. Pero para ellos, negarse a creer en Dios no era suficiente. También se convirtieron en el mayor enemigo del pueblo de Dios. Así que por esta razón, Dios lo señaló para la destrucción y lo dio a conocer a través de los profetas Jeremías, Isaías y Sofonías. Un capítulo entero del libro de Jeremías estaba dedicado a este pueblo rebelde. Jeremías habló de cómo sería el fin de los moabitas, cómo sus tierras serían desoladas, y cómo sus generaciones serían aniquiladas sin ningún remanente por haber escogido su mortal camino de adoración pagana sobre la verdadera adoración de Yahvé. El libro de Isaías, capítulo 15, contiene profecías similares, y Sofonías también profetizó que el fin de Moab sería como el de Sodoma. Eso debería sonarte. Quiero decir, el principio de Moab fue de alguna manera de Sodoma, así que debería ser chocante que también termine así. Bueno, tal vez se podría haber evitado si creyeran en las profecías y no pensaran que los profetas eran tipos falsos que intentaban engatusarles y hacerles sentir mal. Pero ¿sabes lo que dicen de cualquiera que se encamina a la destrucción? Y también es un dicho común que una cosa se establece por boca de 2 o 3 testigos. El castigo de Moab tampoco fue una exención. Como dijeron los profetas, Moab quedó sometido a Asiria a finales del siglo VIII a.C. y más tarde fueron capturados por los babilonios que los aniquilaron por completo. Según los registros, los nabateos se toparon con ellos un día y acabaron con toda esa nación, sin dejar restos al apoderarse de la tierra, prueba de que existieron. Es realmente difícil creer que toda una nación pueda ser completamente aniquilada sin dejar rastro. ¿Cómo se explica que hasta hoy no exista ni un solo moabita? En fin, ese es el fruto que cosecharon de sus años de idolatría y enemistad con Dios y su pueblo. Pero ¿cómo sabemos que este pueblo existió realmente y no fue una historia inventada? Pues bien, los arqueólogos encontraron una respuesta a esta pregunta en 1868, porque algunos arqueólogos estaban haciendo de las suyas. Encontraron una piedra de basalto en un lugar llamado Devan Jordan, donde ocuparon los moabitas, y es obvio que la piedra es una prueba de su existencia. La piedra que ahora se llama Estela de Mesha, o Piedra de los Moabitas, data del siglo IX a.C., y se cree que contiene los escritos del rey Mesha, el que sacrificó a su hijo a Quemos. La piedra contiene un
inscripción de 34 líneas en la que Mesha afirmaba que había sacrificado a su hijo a Quemos, y que a cambio, el Dios le había salvado de la aflicción de los israelitas tal y cual. ¿Te suena familiar, verdad? Así que, como esa piedra fue encontrada después de varios milenios, es un testimonio de la autenticidad de las historias de Moab que se encuentran en las escrituras, especialmente la del rey Misha y los 3 reyes. Aunque, Moab ya había sido borrado de la historia, y su nombre irrelevante en el mundo moderno. Esta piedra es el único hecho que lleva la historia y la memoria de los moabitas hasta nuestros días. Y para hacerlo aún mejor, la piedra se ha mantenido a salvo para todos los ojos que quieran verla. Así que, si aún dudas de esta historia, la piedra de los moabitas está disponible para alimentar tu curiosidad. Otros. Aquí cerramos este interesante e histórico capítulo. ¿Qué opinas de la historia de los antiguos moabitas? ¿Cree que es posible que aún existan en algún lugar hoy en día? Díganos lo que piensa en la sección de comentarios.